Hay una fecha que no he podido borrar de mi memoria. El 14 de noviembre. Un martes. Fui al teléfono, como quien va a buscar agua cuando tiene sed. Y me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No había mensajes. No había llamadas perdidas. No había nada. Pero lo peor no fue el silencio. Fue darme cuenta de algo que me heló por dentro, que ese silencio ya llevaba mucho tiempo ahí. Y yo no había querido verlo. Y lo más duro de todo es que quizás yo tuve la culpa. Quédate. Porque lo que voy a contarte hoy no es una historia fácil. Pero es real. Y si tienes hijos, o si aún tienes a tus padres, puede que antes de que termine este vídeo, necesites hacer una llamada que llevas demasiado tiempo evitando. Me llamo Ernesto. Tengo 74 años, aunque algunos días el cuerpo me pide que redondee hacia arriba. Viví en el mismo pueblo de Castilla toda mi vida, hasta que me jubilé y me vine con mi mujer, Carmen, a una ciudad más grande, cerca de uno de mis hijos. Eso pensábamos que era estar cerca. Vivir a 20 minutos en coche del mayor. A 4 horas de tren del mediano. Y a 12 horas de avión de la pequeña, que se fue a vivir a otro país hace ya 11 años. Tuve 3 hijos. Los crié como pude. Trabajé como pude. Estuve presente como pude. Y ahí está el problema, en ese como pude, porque a veces lo que uno puede dar no es lo que los hijos necesitan recibir. Eso lo entendí tarde. Muy tarde. Pero lo entendí. Carmen murió hace 3 años. De eso también hablaremos. Porque cuando ella se fue, pasó algo que no esperaba. El silencio que antes llenaba ella sin que yo me diera cuenta, de repente se hizo enorme. Demasiado grande para un hombre solo en un piso de 70 metros cuadrados con 2 dormitorios y una cocina que ya no huele a nada. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarte cómo llegamos aquí. Porque esto no ocurrió de golpe. Ocurrió despacio. Tan despacio que durante años no lo vi. Y eso, amigo mío, es quizás lo más doloroso de todo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo era un hombre muy presente en su ausencia. Permíteme que me explique, porque sé que eso suena raro. Estaba en casa casi todas las noches. Cenábamos juntos casi siempre. Los llevaba al colegio cuando podía. Pero había algo que yo no hacía. No preguntaba. Llegaba a casa después de trabajar 12 horas en la ferretería que tenía con mi cuñado, me sentaba en el sofá y esperaba que la vida familiar pasara a mi alrededor como una corriente de agua. Carmen se encargaba de todo lo importante, las conversaciones, los problemas, los miedos nocturnos, los llantos por las notas del colegio. Yo era el hombre que estaba sentado al fondo, asintiendo, sin escuchar del todo. Recuerdo una tarde, tendría Marcos, el mayor, unos 9 años. Vino a contarme algo que le había pasado en el recreo. Un chico le había pegado. No un golpe fuerte, pero sí en el lugar exacto donde duele a los 9 años, delante de todos sus amigos. Vino a mí porque Carmen estaba al teléfono con su madre. Y yo, estaba viendo el partido. Le dije, sin apartar los ojos de la pantalla, eso pasa, hijo. Mañana se habrá olvidado. Marcos se fue sin decir nada. Y yo me quedé viendo el partido. Eso pasa, hijo. ¿Cuántas veces dije esa frase a lo largo de los años? ¿Cuántas historias despedí con 4 palabras y un gesto de mano? ¿Cuántas veces fui el padre que estaba en casa pero que no estaba en casa? Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que yo ni siquiera lo sabía. Pensaba que era un buen padre. Pensaba que con trabajar duro y no faltar en la mesa ya cumplía. Nadie me había enseñado que un padre también tenía que aprender a escuchar. En mi casa,
De pequeño, mi padre tampoco escuchaba. Era la ley del silencio masculino, como una herencia que pasaba de generación en generación sin que nadie la pusiera en entredicho. Y así fui pasando los años, criando hijos en distancia corta. Hubo un periodo, cuando Marcos tenía 14 años y el mediano, Rodrigo, 11, en que la casa empezó a llenarse de una tensión que yo no supe nombrar. Los chicos ya no me buscaban como antes. No es que me ignoraran, pero tampoco me buscaban. Si yo entraba a su habitación, la conversación se volvía breve. Si les preguntaba algo, respondían lo justo. Y yo, en lugar de preguntarme qué estaba pasando, me dije que era la adolescencia. Que así eran los chicos. Que ya se les pasaría. Carmen intentó decirme algo una vez. Me dijo, Ernesto, creo que los niños sienten que no les escuchas. Le dije que no dijera tonterías. Que yo estaba ahí todos los días. Que me dejaba la piel trabajando para que no les faltara nada. Y ella no insistió. Era así Carmen. Plantaba la semilla y dejaba que la tierra hiciera su trabajo sola. La semilla tardó 30 años en germinar. Pero lo hizo. Cuando mis hijos se hicieron adultos, pasó algo curioso. O más bien, algo que yo noté como curioso pero que ahora entiendo que era perfectamente lógico. Empezaron a llamar a Carmen. No a los dos. A ella. Al principio no le di importancia. Claro, me decía yo, los hijos siempre llaman más a las madres. Es así. Y en parte es verdad. Pero hay una diferencia entre llamar más a la madre porque hay una conexión especial, y llamar solo a la madre porque con el padre no saben de qué hablar. Marcos llamaba los domingos. Siempre a mediodía. Yo veía a Carmen en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y una sonrisa que yo ya no sabía provocar, hablando durante 40 minutos de la vida de Marcos, de sus preocupaciones, de sus alegrías pequeñas. Y cuando ella colgaba, yo le preguntaba, ¿qué decía? Y Carmen me lo resumía en 3 frases. Yo nunca pedí hablar directamente con él. Y él nunca me lo pidió. Eso debería haberme dicho algo. Pero entonces yo no escuchaba las cosas que no se decían en voz alta. El año en que Marcos cumplió 40, organizamos una cena en casa. Vino con su mujer y sus 2 hijos. Rodrigo vino solo, acababa de separarse. Y Lucía, la pequeña, mandó un vídeo desde donde vivía porque no podía viajar. Fue una noche bonita. O eso me parecía a mí. Pero hubo un momento que se me quedó grabado. Estábamos en la sobremesa, y Marcos estaba contando una historia de su trabajo, algo que le había pasado con un cliente difícil. Una historia graciosa, de las que él cuenta bien, con sus pausas y sus gestos. Y en el mejor momento de la historia, me miró a mí para ver mi reacción. Y yo, que llevaba un rato con la mente en otro sitio, en no sé qué tontería, le respondí con una sonrisa forzada que llegó 2 segundos tarde. Vi cómo su cara cambiaba. Solo un instante. Solo un segundo en el que algo se apagaba detrás de sus ojos. Luego siguió contando la historia para los demás, y todos nos reímos, y la cena continuó. Pero yo me quedé con ese segundo. Me quedé con esa mirada que buscaba algo en mí y no lo encontró. Y me pregunté, por primera vez en mucho tiempo, cuántas veces había fallado yo ese momento a lo largo de su vida. Cuántas veces había llegado tarde con la sonrisa. ¿Cuántas veces había estado mirando al suelo cuando debería haber estado mirándole a los ojos? Ah, pero lo peor todavía estaba por llegar. Carmen enfermó en otoño. Empezó con algo que parecía pequeño, un cansancio que no se iba, un dolor que iba y venía, y que en 6 meses se convirtió en algo que ya no podíamos ignorar. El médico nos dio un diagnóstico que no voy a nombrar aquí porque todavía me pesa en la boca, y nos explicó que había opciones, que había tratamientos,
que había esperanza pero no certezas. Durante ese tiempo, mis hijos estuvieron presentes. Los tres. Marcos venía a los médicos. Rodrigo llamaba cada 2 días. Lucía habló con los médicos por videoconferencia. Y yo los veía a ellos, tan pendientes de su madre, tan organizados, tan unidos en torno a ella, y sentí algo que no esperaba sentir. Sentí envidia. Una envidia que me dio vergüenza inmediatamente, pero que fue real. Ellos tenían con su madre una relación que yo no tenía con ninguno de ellos. Y ahí fue cuando empecé a ver con más claridad. Cuando empecé a preguntarme cosas que antes apartaba. ¿Por qué cuando mis hijos estaban asustados, iban a Carmen y no a mí? ¿Por qué cuando tenían una alegría que compartir, era a Carmen a quien llamaban primero? ¿Por qué yo era el padre que estaba en todas las fotos pero del que menos se hablaba en las conversaciones? No era una cuestión de amor. Ellos me querían. Yo lo sabía. Pero había una diferencia enorme entre querer a alguien y sentirse cerca de alguien. Y yo, durante décadas, había confundido las dos cosas. Carmen murió un sábado de enero. A las 4 de la mañana, en el hospital, con Marcos y yo a su lado. Rodrigo llegó media hora después. Lucía, desde la pantalla del teléfono que Carmen sostuvo en su mano hasta casi el final. Los primeros días fueron de mucha gente, mucho movimiento, muchas cosas que hacer. Los funerales tienen esa crueldad de mantenerte ocupado justo cuando más necesitas parar. Los hijos estuvieron todos una semana. Después, Lucía tuvo que volver a su país. Después, Rodrigo a su trabajo. Después, Marcos volvió a su vida, que está a 20 minutos pero que a veces parece más lejos. Y yo me quedé solo. Ahora, cuando digo solo, no quiero que pienses en una soledad de película, con un hombre mirando la lluvia por la ventana. La soledad que yo viví fue mucho más ordinaria y por eso mucho más difícil de nombrar. Era la soledad de las mañanas sin ruido. Era la soledad del café hecho para uno. Era la soledad de ver algo gracioso en la televisión y no tener a quien contárselo. Era la soledad de llegar a la noche y no haber pronunciado más de 15 palabras en todo el día. Y los primeros meses, me dije que era normal. Que era el duelo. Que los hijos tenían sus vidas. Que estaban ocupados. Eso. Ocupados. ¿Qué palabra tan conveniente es esa? Qué fácil es esconderse detrás de ella. Qué bien sirve para no tener que hacerse las preguntas difíciles. Rodrigo me llamaba los martes. Siempre los martes, supongo que porque se había marcado ese día en el calendario. La llamada duraba 10 minutos, 15 como mucho. Me preguntaba si había comido, si había salido, si me encontraba bien. Yo le decía que sí a todo. Él me decía que me quería. Yo le decía que yo también. Y colgábamos. Al principio me contentaba con eso. Después empecé a notar algo. La llamada tenía siempre el mismo ritmo. Las mismas preguntas. Las mismas respuestas. Era como un formulario que los dos rellenábamos por turno. ¿Has comido? Sí. ¿Has salido? Sí. ¿Te encuentras bien? Sí. Que te quiero. Yo también. Hasta el martes que viene. No había sorpresas en esa llamada. No había momentos en que cualquiera de los dos dijera algo inesperado. No había preguntas que costaran hacerse. Era una llamada de mantenimiento. Como cuando revisas que las luces de una habitación funcionan antes de cerrar la puerta y marcharte. Y un día, un martes, esperé la llamada y no llegó. Esperé al miércoles. Al jueves. Al viernes. El sábado, a las 7 de la tarde, me mandó un mensaje de texto. Papá, perdona, semana muy dura. Llamo el martes que viene. Y un emoji con una carita apretando los dientes.
Un emoji. Me quedé mirando ese emoji durante un buen rato. Y lo que sentí no fue enfado. Fue algo más parecido al miedo. El miedo de que quizás la distancia entre nosotros era más grande de lo que yo quería reconocer. Y que esa distancia no había aparecido en los 3 años desde que murió Carmen. Llevaba ahí mucho más tiempo. Yo simplemente no la había visto porque Carmen hacía de puente, de traductora, de pegamento entre nosotros sin que ninguno lo supiera. Sin ella, el puente ya no existía. Y los dos nos habíamos quedado en orillas distintas, mirándonos desde lejos, sin saber muy bien cómo llegar al otro lado. Hay un momento en la vida de un padre en el que te das cuenta de algo que duele de una manera particular. Que duele diferente a los otros dolores porque viene de adentro, de un lugar en el que tú mismo participaste en construir. Ese momento para mí llegó un domingo de mayo, más de un año después de que muriera Carmen. Marcos tenía una barbacoa en su casa. Me invitó, como siempre me invita. Y fui, como siempre voy. Estaban sus amigos, su cuñada, sus hijos con los primos. Mucha gente, mucho ruido, mucha alegría de la buena. Y yo estaba allí, con un vaso en la mano, mirando cómo mi hijo se movía entre su gente, cómo se reía, cómo abrazaba a alguien, cómo era el centro de todo eso. Y me di cuenta de que yo no era parte de ese mundo. Era un invitado en la vida de mi propio hijo. No me malinterpretes. Marcos fue atento conmigo todo el día. Me presentó a la gente, me trajo comida, se sentó un rato a hablar conmigo. Pero había algo en su manera de estar conmigo que era diferente a su manera de estar con los demás. Era más cuidadoso. Más correcto. Como cuando tratas bien a alguien que sabes que está frágil y no quieres hacerle daño sin querer. Y esa corrección, esa delicadeza, me dolió más que cualquier distancia. Porque significaba que mi hijo me cuidaba. Pero no me conocía. O más exactamente, me conocía de una manera muy limitada. Sabía quién era yo en los papeles, el padre, el abuelo, el viudo, el jubilado. Pero no sabía lo que yo pensaba realmente de las cosas. No sabía que libros me habían cambiado algo por dentro. No sabía que me daba miedo por las noches. No sabía que había soñado hacer con mi vida antes de que la vida me fuera llevando por otros caminos. Y yo tampoco sabía esas cosas de él. Éramos dos desconocidos con el mismo apellido y 40 años de historia en común. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en el sillón de siempre y no encendí la televisión. Me quedé en la oscuridad durante un buen rato. Y me hice una pregunta que nunca me había hecho con tanta claridad. ¿Cuándo fue la última vez que uno de mis hijos me llamó para contarme algo bueno? No para preguntar si estaba bien, no para cumplir, sino para decirme, papá, escucha, me ha pasado algo increíble. No me acordaba. Y entonces me hice otra pregunta. Una más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que yo llamé a uno de ellos para preguntarle algo de verdad? No el formulario. No el ¿cómo estás? De rigor. Sino una pregunta real, de las que muestran que has estado pensando en esa persona. De las que dicen, me interesas. Quiero saber quién eres ahora. Tampoco me acordaba. Y ahí, en esa oscuridad del salón, con el ruido de la calle colándose por la ventana, entendí algo que se me cayó encima como una piedra grande. El silencio de mis hijos no era un abandono. Era un eco. Era el eco de todos los años en que yo había estado pero no había estado. En que había respondido pero no había escuchado. En que había aparecido en las fotos pero no en los momentos. Ellos no me habían abandonado. Ellos habían aprendido, despacio, sin darse cuenta ellos tampoco, que conmigo había un límite invisible. Una distancia que era normal. Un nivel de conversación del que no se bajaba. Y ese límite lo había puesto yo. Hace 30,
40 años. Con cada partido que vi en lugar de escuchar. Con cada "eso pasa, hijo" pronunciado sin apartar los ojos de la pantalla. Con cada noche en que preferí el silencio a la conversación difícil. Mis hijos no estaban ocupados. Mis hijos simplemente habían aceptado la distancia que yo había creado. Y vivían con ella tan cómodamente como yo vivía con la mía. Porque era lo que conocían. Eso me rompió algo por dentro. Algo que, paradójicamente, necesitaba romperse para sanar. Lo que vino después no fue una transformación de película. No hubo un discurso emocionante ni una escena de reconciliación con música de fondo. Lo que hubo fue mucho más lento y mucho más real. Llamé a Marcos un miércoles por la mañana. Sin razón especial. Sin que fuera su cumpleaños ni ninguna fecha señalada. Simplemente llamé. Cuando descolgó, noté en su voz ese leve ajuste que uno hace cuando recibe una llamada inesperada de alguien mayor, esa mezcla de ¿le habrá pasado algo? ¿Con qué necesitará? Le dije que no pasaba nada. Que simplemente quería hablar. Hubo un silencio breve al otro lado. Breve pero significativo. Le pregunté por un proyecto del que me había hablado hacía semanas, algo de trabajo que le tenía ilusionado. Una pregunta concreta. Una pregunta que decía, te he estado escuchando, aunque no lo pareciera. Marcos tardó un momento en responder, como si estuviera asegurándose de que la pregunta era real. Y entonces habló. Habló de verdad. Me contó cosas que nunca me había contado. No porque yo se las preguntara todas, sino porque algo se había abierto un poco. Solo un poco. Pero era algo. Hablamos 40 minutos. Cuando colgué, me di cuenta de que tenía las manos algo temblorosas. No sé si de emoción o de vergüenza tardía. Probablemente de las dos. Con Rodrigo fue diferente. Rodrigo siempre fue el más difícil de los tres, el que guardaba más, el que sonreía cuando estaba triste para que no te preocuparas. De los tres, era el que más se parecía a mí. Y quizás por eso nos habíamos entendido tan poco. Le escribí una carta. Una carta de papel, de las de antes, con bolígrafo y todo. No porque sea un romántico, sino porque sabía que si le llamaba, la conversación tomaría los carriles de siempre y llegaríamos al mismo sitio de siempre. Una carta no te permite escapar hacia el protocolo. Una carta te obliga a decir lo que has venido a decir. Le escribí sobre su infancia. Le conté lo que recordaba de él de pequeño, cosas específicas, momentos concretos que yo guardaba sin saber que los guardaba. Le dije que me arrepentía de haberle fallado en momentos que él probablemente todavía recordaba aunque yo no supiera cuáles eran. Le dije que no esperaba que eso cambiara nada, pero que necesitaba decírselo. Tardó 2 semanas en responder. Me llamó un domingo por la mañana. Su voz sonaba diferente. Más baja. Más real, si eso tiene algún sentido. Me dijo que la carta le había pillado por sorpresa. Me dijo que había cosas que él nunca había esperado escuchar de mí. Y después me contó, por primera vez en muchos años, algo que le estaba doliendo de verdad. Un miedo que cargaba. Una inseguridad que nunca me había dicho. Y yo escuché. No hice nada más que escuchar y hacerle saber que estaba escuchando. No le di consejos. No le dije eso pasa. Solo estuve ahí, al otro lado del teléfono, recibiendo lo que él me daba. Cuando colgamos, Rodrigo me dijo algo que voy a llevar conmigo el resto de mi vida. Me dijo, papá, no sabía que podíamos hablar así. No sabía que podíamos hablar así. Cuánto peso en esa frase. Cuántos años de distancia caben en esas palabras. Y también, cuánta esperanza. Con Lucía es más complicado. La distancia geográfica añade una capa extra a todo.
Pero la distancia geográfica no es el problema real. El problema real es que Lucía se fue joven, a los 25 años, en parte porque aquí no encontraba lo que buscaba, y en parte, creo yo ahora, porque en esta familia tampoco lo encontraba del todo. Lucía siempre fue la que más necesitó ser vista, la que más pedía atención con gestos indirectos, la que se ponía triste cuando pasábamos por alto sus logros y se le iluminaba la cara cuando alguien se fijaba en los detalles. Yo nunca me fijé en los detalles de Lucía. Nos escribimos por mensajes, a veces por videollamada. Pero hay algo en las pantallas que pone una barrera invisible entre las personas. Puedes ver la cara de alguien y aún así no estar realmente con esa persona. Un día le mandé un mensaje preguntándole por una fotografía que había puesto en sus redes sociales. Una fotografía de ella en un mercado, comprando flores. Le pregunté qué flores eran. Una pregunta absurda, aparentemente. Pero era una pregunta que decía, vi tu foto. No la vi y pasé de largo. La vi y me hizo pensar en ti. Me respondió con un párrafo largo. Me contó dónde estaba ese mercado, qué día iba siempre, que tenía un puesto favorito, que la señora que vendía las flores le recordaba un poco a su abuela. Me contó más en ese mensaje que en las últimas 3 videollamadas juntas. Una pregunta pequeña. Una atención real. A veces eso es todo lo que hace falta para que alguien sepa que existe para ti. No te voy a decir que todo está arreglado. No sería honesto. Las distancias que se crean durante décadas no se cierran en unos meses con algunas llamadas y una carta. Eso no funciona así. Lo que sí puedo decirte es que algo ha cambiado. Algo pequeño pero real. Como cuando en invierno ves el primer día en que el sol calienta aunque sea un poco. No ha llegado la primavera, pero algo ha girado. Marcos y yo hablamos más. No siempre de cosas profundas, a veces de tonterías, de fútbol, de lo que ha visto en la televisión. Pero hay un tono diferente. Hay un espacio entre nosotros que antes no existía. O que existía pero estaba vacío, y ahora a veces se llena de algo. Rodrigo me llama cuando le pasa algo. No solo los martes de formulario. El mes pasado me llamó un jueves a las 10 de la noche para contarme que había conseguido algo que llevaba mucho tiempo intentando. Y cuando me lo contó, yo me reí con él. Una risa de verdad, de esas que salen solas. Y él también se rió. Y hubo un momento en esa risa compartida que valía más que muchos años de llamadas correctas y distantes. Y Lucía me mandó un paquete hace poco. Sin razón especial. Dentro había un libro que le había gustado mucho, con una nota que decía simplemente, creo que a ti también te va a gustar, papá. Solo eso. Pero en ese también estaba ella diciéndome que me conoce. Que sabe quién soy más allá del papel. Y eso, viniendo de una hija a la que yo dejé crecer de lejos durante demasiado tiempo, fue un regalo que no cabía en ninguna caja. Hay algo que quiero decirte ahora, y quiero que lo escuches con atención. Si tus hijos no te llaman, puede que estén ocupados. Es verdad. La vida moderna es una máquina que devora el tiempo y la energía de las personas. No te miento con eso. Pero si llevas mucho tiempo sin que te llamen de verdad, no de protocolo, no de obligación, sino de ganas, de querer compartir algo contigo porque saben que lo recibirás bien, entonces puede que haya algo más. Puede que en algún momento del camino se haya levantado una pared invisible entre vosotros. Una pared que ninguno de los dos puso de golpe, sino ladrillo a ladrillo, sin darse cuenta. Un ladrillo cada vez que no escuchaste. Otro ladrillo cada vez que respondiste sin mirar. Otro ladrillo cada vez que les diste consejos cuando lo que necesitaban era silencio. Otro ladrillo cada vez que confundiste estar presente con estar atento. Esa pared no se derrumba con un gesto grande.
No se derrumba con una conversación emotiva que te imaginas en la cabeza pero que probablemente nunca sale así en la realidad. Se derrumba, si es que se derrumba, ladrillo a ladrillo también. Con pequeñas preguntas reales. Con llamadas sin razón especial. Con el valor de decir me arrepiento aunque no sepas muy bien de qué exactamente, aunque sea incómodo, aunque la respuesta del otro no sea la que esperas. A veces la respuesta del otro no llega. A veces es demasiado tarde para ciertas cosas y hay que aprender a vivir con eso. Pero mientras haya vida, mientras haya un teléfono en tu bolsillo y un hijo al otro lado de la línea, siempre existe la posibilidad de que algo cambie. Aunque sea un poco. Aunque sea despacio. Hace unos días, Carmen, en sueños, me dijo algo. Los que han perdido a alguien saben de qué hablo. Esos sueños en que la persona aparece tan real que al despertar tardas un rato en ubicarte. En el sueño, Carmen y yo estábamos sentados en la cocina de cuando éramos jóvenes, y ella me miraba con esa expresión suya que no necesitaba palabras. Y me dijo, ya ves. Ya ves. Así era Carmen. Nunca te lo dije. Siempre ya ves. Porque ella no quería tener razón. Solo quería que yo viera. He tardado toda una vida en ver algunas cosas. He necesitado quedarme solo para entenderlas. He necesitado el silencio de una casa vacía para escuchar lo que debería haber escuchado cuando había ruido. No es la manera más fácil de aprender. Pero es la que me tocó. Y si algo he sacado de todo esto, es que el tiempo que tenemos con las personas que amamos es finito y no siempre lo sabemos. Que un día las conversaciones que aplazamos se convierten en conversaciones que ya no pueden tenerse. Que los hijos crecen y se van, y si no construiste el camino de ida también construiste el de vuelta, un día descubres que no sabes cómo llegar el uno al otro. Pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para intentarlo. Que las personas, incluso las que se han alejado, incluso las que han levantado muros, siguen siendo personas. Siguen necesitando saber que importan. Que alguien piensa en ellas. Que alguien se fija en los detalles pequeños y los guarda. Si tienes un hijo o una hija que no te llama tanto como antes, no te apresures a poner la culpa fuera. Primero mira hacia adentro. Pregúntate qué espacio has creado para que esa persona quiera venir a ti. Pregúntate qué tipo de padre o madre has sido, no en los momentos grandes, en los momentos pequeños, los cotidianos, los que no salen en las fotos. Pregúntate si cuando llamaban y te contaban algo, realmente escuchabas, o simplemente esperabas tu turno para hablar. Y si la respuesta te incomoda, si te remueve algo por dentro, no huyas de eso. Quédate con esa incomodidad. Porque ahí, justo ahí, está el principio de algo. No tienes que hacer nada heroico. No tienes que preparar un discurso. Basta con llamar. Basta con preguntar algo real. Basta con dejar que el silencio sea silencio cuando toca, y que las palabras sean palabras cuando toca. Basta con que la otra persona sienta que estás ahí de verdad, no de protocolo. Eso es todo. Y a la vez, eso es mucho. Tengo 74 años. Me quedan, si tengo suerte y el cuerpo aguanta, quizás 20 más. Quizás 10. Quizás menos, uno nunca sabe. Lo que sé es que quiero que esos años sean distintos a los que pasaron. Quiero que cuando yo me vaya, mis hijos tengan recuerdos reales de su padre. No el recuerdo de alguien que estuvo en las fotos. El recuerdo de alguien que estuvo de verdad. No sé si lo conseguiré del todo. 30 años de distancia no se borran en 3 de cercanía. Pero se pueden sumar. Se puede construir algo encima que tenga peso propio. Esta semana voy a llamar a Lucía. No tengo ninguna razón especial para llamar. Esa es exactamente la razón. Y si tú, que estás escuchando esto, tienes una llamada pendiente,
ya sea a un padre, a una madre, a un hijo, o a cualquier persona de la que te hayas ido alejando sin darte cuenta, te pido que no la aplaces mucho más. No porque yo sepa que va a pasar, sino porque el tiempo tiene esa costumbre, vieja y cruel, de acabarse justo cuando más cosas te quedaban por decir. Llama. Pregunta algo real. Escucha de verdad. El resto ya lo irás viendo. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha hecho pensar en alguien, en una relación, en algo pendiente, compártela con quien creas que la necesita escuchar. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes dónde encontrarme. Aquí, en el Rincón del Sabio. Hasta la próxima.